Hola, aquí estamos con ustedes en este día, en una nueva clase, un nuevo tema. Continuando, habíamos estado unos días sin emitir un nuevo tema. Vamos hoy con los divertículos de esófago. Estamos trabajando con el esófago, recordemos eso. Recordemos que los divertículos de esófago tienen sus causas, tienen sus mecanismos. Por eso hoy vamos a ver sobre todo los divertículos y nombraremos uno específicamente más conocido como el divertículo de Zenker, que se produce un poquito alto, prácticamente donde termina la faringe y empieza el esófago. Ahí es una zona de alta tensión, de alta presión, que al haber una debilidad vamos a ver la causa fundamental que lo produce. Así que vamos a ver estos divertículos, vamos a ver el concepto de lo que es un divertículo y vamos a ver también un pseudo divertículo. ¿Cuándo es? Porque resulta que no solamente va a haber divertículos en lo que es el esófago. Vamos a ver un tubo que va desde lo que es la región de la región de las vías digestivas superiores hasta el ano. Puede haber divertículos en toda esa región, como por ejemplo el divertículo de Meckel, lo vamos a mencionar también, y ya llegará el momento de ver este tema sobre el divertículo de Meckel a nivel del intestino delgado. Así que seguimos adelante con este tema. Vamos a ver hoy un tip. El tip de hoy, siempre estamos impartiendo un tip de cortos minutos con un tema importante. Vamos a ver hoy ahora vamos a ver seguidamente sobre qué va a versar este tema. Concepto de divertículo, clasificación, divertículo por pulsión, divertículo por tracción. Vamos a ver que entra en lo que es la clasificación de acuerdo al mecanismo de producción. Divertículo de Zenker, que es un pseudo divertículo. Vamos a ver por qué es un pseudo divertículo o no es un divertículo de verdad. Vamos a ver, eso vamos a verlo ahora. Divertículos en medio torácico, epifrénicos y cuadro clínico y algunos exámenes que nos ayudan a diagnosticar o a saber, junto con la clínica, cuando hay un divertículo de esófago. Ahora bien, vamos a ver en el tip de hoy, porque como hay tantos problemas mundiales, hay tantos problemas que se han acrecentado, que rodean en la familia, el desarrollo exagerado de la sociedad, etc. Las social media, o sea, todas las redes sociales, a veces inclusive fake news, etc., que ponen a las personas se convierte un poquito deprimida, un poquito depresiva. Y por eso el tema, tristeza, depresión. Cuando nos embarga esa sensación de tristeza, abrumado, que no se sabe cómo, con miedo al futuro, qué puede pasar, etc. Todo esto trae consigo cierto estado de depresión. No en sí una depresión mayor, etcétera, o un síndrome bipolar, etcétera, pero que se presenta en todas las personas, cuando hay una ansiedad exagerada, etcétera, que casi todo el mundo está en el síndrome postraumático. En realidad, no todos, pero prácticamente todos vivimos el diario vivir de una situación estresante. Por eso podemos a veces estar down, como se dice, etcétera. Ahora bien, el DSM-5, DSM-6, que ya está prácticamente, tiene una serie de, clasifica muy bien la patología, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Este es el DSM-5, que está muy bien. Los psiquiatras, esto es prácticamente un manual del psiquiatra, prácticamente no lo maneja el médico general, etc. Y, por ejemplo, el Bipolar Disorder, la depresión mayor, etcétera, que se puede presentar. Hoy nada más el tip va a ser cómo se presenta y algunas pequeñas medidas que podemos tomar para mejorar y cómo la familia se puede detectar que un niño joven
o adolescente, etcétera, está muy próximo a caer o ha caído en esta situación. Hay una serie de hormonas como las neurotransmisores, norepinefrina, dopamina y la serotonina. Fíjense que todas coinciden en el mood. El mood es el estado de ánimo. Las tres, la norepinefrina como neurotransmisor fundamental de la parte simpática del autonómico, la dopamina como fuente principal de fortaleza en los núcleos de la base y a nivel cerebral, muy importante, y la serotonina también, también como fuente para, junto con la dopamina, están en los procesos de ansiedad. Pero todas en sí van a actuar, su decadencia, su poca producción, van a estar ligadas al mood, al estado de ánimo. Por tanto, prácticamente le mostraré entonces algunos datos médicos que te ayudan a ver que una persona está un poquito deprimida. Por ejemplo, sensación de tristeza inexplicable. Imagínese una persona que está bien, tiene sus condiciones de vida, etcétera, y sin embargo está triste. Esto no tiene relación, no tiene o no tiene alguna enfermedad que la entristezca, etcétera. Por tanto, esta es una de ellas, importante. La otra, la anedonia. La anedonia, que es, por ejemplo, el paciente, esta persona, que las actividades diarias, por ejemplo, como jugar dominó, jugar parchís, jugar ajedrez, etcétera, eran sus actividades cotidianas o una actividad específica, y de pronto no la realiza o la rechaza. Este dato es importante, es la anedonia con una actividad específica, aunque también la desaparición de realizar actividades cotidianas, que por ejemplo no se quiere bañar, no le da importancia a rasurarse, etc. Esto es importante, todo estos datos. Y el silencio, el mutismo, la persona pierde, sin ser un paciente esquizofrénico, esquizoide, que pierde sus relaciones interpersonales, o un paciente, el síndrome de Asperger, por ejemplo, no habla, es mutismo, silencio total, no quiere hablar, no le interesa hablar, eso se autobloquea, etc. Este dato es muy importante. Sentimientos suicidas sobre la muerte, estos datos es importante. Normalmente la persona alegre, la persona normal, muy raramente puede mencionarlo, pero no es característico de esta persona estos sentimientos. Y cambios de personalidad, esto es importante, eso inclusive la familia se da cuenta, etc. Este es importante, este tip es muy importante porque es un tema muy característico de nuestros días. Así que no le quiero profundizar mucho. Y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? Cuando el niño ya cambia, inclusive no bajo rendimiento en la escuela, sobre todo para los adolescentes, los niños, se niega a hacer la tarea, estas cosas. Bueno, esto se liga con el bullying. Es muy importante las dos cosas, y se deprime, se niega a ir a la escuela, el rendimiento de la escuela cae. Todos estos datos son importantes. ¿Qué hacer? Bueno, metas a corto plazo que te mantengan activo y que tú logres metas de corto, no a largo plazo, metas fáciles, ya sea para adolescentes, etcétera, a corto plazo. Mejorar la autoestima, muy importante. La autoestima es el eje fundamental, así como lograr emociones, la autoestima, el ego, mantenerlo, etcétera, eso es muy importante. Y fíjense como dice Stevens que nunca he visto a nadie mejorar la depresión sentado en un sofá. O sea, el ejercicio, las actividades físicas, la producción de endorfina es importantísimo para poder salir de este estado que en cortas palabras, en poquitos minutos, le he recordado a muchos médicos generales, muchos estudiantes que me ven que se pueden deprimir muchas veces. Y por toda esta carga de exámenes, toda esta carga de actividades que le llevan, y su objetivo es un objetivo muy distante, eso lógicamente, que es hacerse médico, etc. Pero es importante las metas a corto plazo, es importante eso para estar activo. Así que bueno, nos vamos con
el tema que estamos y de ahí algunas consideraciones generales relacionadas con el tema de hoy, como es la disfagia. Fíjense que este slider lo habíamos visto cuando comenzamos a estudiar el esófago. La disfagia a sólidos y a líquidos, muy importante, muchas veces hay que diferenciarlo bien. La odinofagia, que es el dolor al tragar. El dolor al tragar que se puede asociar o no con la disfagia, ¿eh? Porque puedo tener dolor al tragar por una pequeña inflamacióncita de lo que es el área de la faringe, baja, etc. Y no es una disfagia. Me puede traer disfagia, pero no lo es. Y está o puede coincidir. La halitosis, que es el mal olor, la halitosis, que es el mal olor que sale de una persona a una X distancia cuando conversa con usted, hay exactamente mal olor, fetidez, fétido, como si fuera a ese olor a ese fecales prácticamente muchas veces. Pirosis, que es el ardor en el esófago que se puede sentir asociado o no con úlcera o gastritis, etc. La regurgitación, que se puede ver en pacientes que son prácticamente, que toman medicamentos que pueden dormirse muy profundamente, o tienen obstrucción de esófago, o tienen la calasia que habíamos estudiado ya, o también relacionada con los divertículos que vamos a ver hoy. Espasmos esofágicos, los divertículos, y le pongo aquí maniobra de Selig, porque la maniobra de Selig es importante, porque es una maniobra que la mencionamos ya cuando vimos que ayuda en el momento del abordaje del CPR, cuando estamos abordando un paciente, intubándolo para anestesia, etc., para evitar que el líquido de esófago pase a vías aéreas. Se comprime sobre el cartílago cricoide aquí y se comprime el esófago contra la pared posterior, que son las vértebras cervicales, las últimas vértebras cervicales, C6 y C7. Ok, esa es la maniobra del Selig. Estos datos se los doy para proseguir, pero ya lo habíamos mencionado. Ok, datos anatómicos sobre el esófago, que es importante hoy. Vamos a empezar, por ejemplo, lo que sería, esto aquí sería, todo esto es el área de la faringe, área superior, faringe, aquí. Este es el constrictor inferior de la faringe, que tiene una parte que se relaciona con el cricoide, la porción tiroidea, y la porción cricoidea más inferior, este es el cricofaringeo. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a estudiar el triángulo de Killian, aquí, el triángulo de Killian, que se forma con la porción inferior del músculo constrictor inferior de la faringe y la porción inferior o cricofaringeo. Ahí, por ahí es que se va a producir el divertículo de Zenker, que es el que vamos a ver hoy. Ahora, el esófago tiene fibras longitudinales y circulares. Y aquí hay una zona denudada importante, es un triángulo, y es una V, la V de Leimer o triángulo de Leimer. Y también un área aquí lateralcita, débil también, de ausencia de fibras horizontales, de las verticales, perdón, o longitudinales, que sería el área de Killian-Jamieson, aquí, esta área. Ya tenemos esas tres áreas que son débiles, etc., para poderse producir los divertículos a ese nivel cervical. Tenemos entonces, habíamos dicho, el músculo constrictor inferior de la faringe, aquí, que va del rafe posterior de los cuerpos vertebrales hasta el cartílago, aquí la línea oblicua del cartílago tiroide, y esta es la porción cricoidea de lo que es el inferior de la faringe. La V de Leimer, el triángulo de Killian y el área de Killian-Jamieson. Aquí la mencionamos. Y aquí vemos todas las fibras de esófago. Bueno, solamente repasito para los divertículos que estamos mostrando esta área. Y bueno, vemos la inervación, las tres capas fundamentales, la capa longitudinal, la circular y entre ellas lo que sería el plexo mientérico de inervación, sobre todo del simpático y parasimpático autonómico. Ahí están todas las capas. Muy bien. Esto lo repasamos porque a través de esas áreas se pueden producir, o de esta mucosa por pulsión o por tracción, se puede la salida de la mucosa hacia afuera formando los llamados divertículos. Damos como dato importante también que el esófago está sometido a presiones muy importantes, en toda esta zona, en toda su extensión, a presiones diferentes. Miren aquí, por ejemplo, que se averigua o se pueden saber con las manometrías. Manometría de esófago,
Fíjense aquí un esfínter, arriba, aquí el esfínter superior y el esfínter inferior, ya llegando al estómago. Hay un área de presión importante, por eso es que se pueden producir los divertículos epifrénicos, o se pueden producir en toda su extensión por variedad de la presión también, pero por tracción. Prácticamente los divertículos en esta zona son por tracción y los divertículos en esta zona son por pulsión, por aumentos de la presión previo a los esfínteres. Miren aquí la presión, pero miren aquí cómo aumenta la presión. ¿Por qué? Porque está comprometida, son las ondas peristáticas primarias y secundarias que habíamos estudiado aquí. Y se ve cómo aumenta y cae la presión ya cuando el esfínter esofágico inferior se relaja para entrar el bolo alimenticio hacia el estómago. Miren cómo cae la presión. Pero mientras, miren qué alta presión en la parte media. O sea, son las presiones manométricas que se pueden hallar en el caso de esta patología. Y ven por qué fue la causa prácticamente de ese divertículo. Bien. ¿Cuál es el concepto de divertículo? Son sacos o bolsas. Sacos o bolsas que se producen en la pared, abultadas de pequeñas protrusiones a través de las capas de un área del tubo digestivo. Digo del tubo digestivo porque esto es un concepto ya general para todos los divertículos que puedan haber en el resto del tubo digestivo. Pueden haber falsos divertículos, como una hernia de tejido mucoso, por ejemplo, por el triángulo de Killian, aquí, por ahí puede salir la mucosa que no contiene músculo, por tanto es un pseudo divertículo, falso divertículo, entre el quicofaringe y el constrictor faringe inferior. Y vamos a ver después, bueno, aquí les menciono que en este caso pueden haber como que se acumula alimento, etcétera, está acompañado de halitosis, ¿no?, etcétera, o disfagia o signos de obstrucción. Este es un concepto general de lo que es un divertículo, sobre todo en el tubo digestivo. Pero ¿qué pasa? Que el esófago, como que por ahí baja un bolo alimenticio y necesita, hay áreas de alta presión, como es la parte superior del esófago, que es voluntario, quiere decir que tiene que luchar con bajar ese bolo por un tubo cerrado. No es así como en el caso del intestino delgado o grueso, que es o el estómago o duodeno, que es un tubo abierto. El esófago es una cavidad virtual. Como lo vieron aquí, es cerrado. Y el bolo tiene que ir pasando por compresión por los distintos niveles. Y aquí vemos, ahí les puse más o menos cómo se produce. Miren qué interesante, miren qué bonito. Cómo se produce el divertículo de Zenker, que lo vamos a ver seguidamente. Le hice eso para que ya sepan que a través de este triángulo de Killian sale esa protrusión diverticular, que al estar ahí se llena de alimentos, crecen bacterias, etc. y da el cuadro sintomatológico. Muy bien, ¿cuál es la clasificación de los divertículos según región de esófago? Lógicamente, están los divertículos de Zenker o divertículos de Jamieson, ¿ves?, o divertículos de Leimer, dependiendo del triángulo que utilice, que están en la parte superior. Divertículos torácicos medios que se forman prácticamente en la parte media de lo que es el tórax, la parte media del esófago, en la parte más abajo de lo que es el área cricofaringea. Y los divertículos epifrénicos, ¿qué sería? Lo vamos a ver hoy también, que sería ya llegando a la unión esófago-gástrica. Tiene una relación muy importante con el síndrome de Mallory-Weiss, Boerhaave, etc., el esófago de Barrett. Una relación muy importante con estas patologías, muy por encima del diafragma. Clasificación general de los divertículos según estructura y origen. O sea, hay divertículos congénitos, como es el divertículo de Meckel, aquí en el intestino, el ilio, llegando a unos 20-25 centímetros de la válvula iliocecal, donde ya el intestino delgado se convierte en grueso, aquí en el ciego. Ahí puede aparecer con diferentes grados, eso lo veremos como un tema solo, porque está la perforación, etc. Vamos a ver el origen de ese divertículo de Meckel, embriológicamente, etc. Están los adquiridos, que son los verdaderos, o de Meckel es un divertículo. ¿Por qué verdadero? Porque tiene todas las capas
Miren, está formado por todas las capas de ese órgano. ¿Ven? Puede ser en colon hay a veces de pseudodivertículos. Pueden haber divertículos verdaderos. Y divertículos falsos cuando solamente a través de un área de las capas musculares, mucosas, etcétera, y o de la serosa, protruye a través de la muscular, protruye la mucosa cubierta solamente por peritoneo. Eso sería divertículos falsos, que se ven también en cualquier parte del tubo digestivo o en el esófago. Clasificación según el mecanismo de producción. Puede ser por pulsión, por presiones, cambio de presiones. Puede ser pseudodivertículos, que son por pulsión verdaderos o pseudodivertículos. Y divertículos por tracción. Esto se ve sobre todo por tracción. Aquí le pongo una tracción cuando hay una inflamación, sobre todo en la parte el mediastino, las inflamaciones a nivel de ganglios peribronquiales en esa área órtica que pueden crear tracción en la pared y formarse esos divertículos. Y son alteraciones de la motilidad de tracción por inflamaciones en el mediastino. Esos son según el mecanismo de producción. Vamos entonces, divertículo de Zenker. Divertículo de Zenker es falso, es por pulsión, falso y adquirido, que sale aquí. En el triángulo de Killian, en esta zona, ahí. La epidemiología, fíjense que prácticamente el 70% es en hombres, de 4 a 1, entre 50 y 60 años, prevalencia de 0,1 a 11, no es una prevalencia tan alta de la población, de 0,01 a 0,11, no es una prevalencia tan alta. Muy bien, ese es el divertículo de Zenker en cuanto a ubicación y epidemiología, y sale aquí en esta zona, ahí. ¿Cómo se diagnosticaría? Ese biológicamente, por la clínica, en la gastroesofagoscopía, o en realidad a veces normalmente es duodenogastroesofagoscopía, porque es así que se hace. Diagnóstico imagenológico, por ejemplo, el varitado de esófago, etcétera, a través de una resonancia nuclear magnética, etcétera. Hay varios métodos. El esófago varitado, sobre todo, es la regla de oro, como se dice. El esófago varitado. Vamos a ver entonces la semiología de este divertículo. La disfagia y odinofagia en el 80% de los casos, 80%. La disfagia, porque prácticamente, lógicamente se produce aquí, ahí donde usted ve ahí, esa área, lógicamente el alimento, al pasar y existe el divertículo lleno de alimento, etcétera, no hay una buena motilidad, porque puede decir que es voluntario. Entonces el paciente le duele para tragar y no puede tragar bien. Esto es importante. Vamos a quitarlo otra vez. La regurgitación, lógicamente, se produce porque quedan alimentos acá y de ese mismo divertículo hay presiones aquí a nivel de tórax, etcétera, asociado con tos o no, y se regurgita y puede haber paso a las vías aéreas. Las vías aéreas. Ahora bien, en un 75% está la halitosis o mal aliento, no puse por ciento, pero es muy frecuente, porque el alimento se acumula y da fetidez. La tos o sensación de que la comida se pegue en la garganta después de comer, no pasa bien, eso está asociado con la disfagia. La broncoaspiración, importante, la aspiración de alimentos líquidos que ingresan a las vías respiratorias superiores, eso también se ve. Por eso este paciente, cuando tiene un divertículo crónico y no se trata, puede hacer procesos respiratorios a repetición, y así como la calasia se asocia, todos los procesos esofágicos o la regurgitación gástrica, o pacientes que convulsionan, pacientes epilépticos, pacientes alcohólicos, etcétera, pacientes con problemas de pérdida fácil de lo que es la conciencia, pueden broncoaspirar. Pues estos pacientes también, y van a tener procesos respiratorios frecuentes. Pérdida de peso inexplicable, lógicamente no hay una disfagia adecuada, ya que se queja por el dolor, comen menos, etc. Y signos de mediastinitis
por perforación. Esto puede ser ya como una complicación del divertículo, un signo de mediastinitis por perforación. Ese divertículo se puede perforar. Mírenlo aquí ubicado, ahí. ¿Ven? Ahora, el dolor al tragar, las regurgitaciones, la salida de material de alimento. Puse ese bebito ahí, no quiere decir porque los bebés normalmente regurgitan. El esófago está un poco en formación. Lógicamente, las primeras etapas no ha aprendido a comer bien todavía. Por primera vez va a deglutir, etcétera, ese alimento sólido. Y lógicamente tiene regurgitación. Y la halitosis aquí. Bueno, divertículo de Sen, que vamos a verlo aquí. Aquí está, mírenlo aquí, valitado. Aquí se ve también, mírenlo ahí. Este es un valitado. Miren, esta es la mandíbula, este es las vértebras cervicales, ahí está ubicado. Aquí está, aquí muy bien. Mírenlo aquí, ahí se ve. Pasa contenido, pero se forma el divertículo. Ahí. Con contraste. Diagnóstico. Aquí está, mírenlo aquí, a nivel. Lógicamente, aquí está el cuerpo vertebral, este es el canal medular, mírenlo aquí. Ahí se ve esa área de divertículo, ahí, comprimiendo un poco el área de la tráquea y la glotis. Divertículos epifrénicos, ya se era a nivel superior. Los epifrénicos de divertículos se desarrollan en los últimos 10 centímetros de esófago. Puede que el esófago tiene unos 25 centímetros, de 25. Son de tipo por pulsión, por alta presión, son por pulsión, aquí, en el área de las últimas costillas, ahí está el divertículo. De tipo pulsión no son más que la herniación de la mucosa y la submucosa a través de las capas musculares del esófago. Es por pulsión, pero es un pseudo también, prácticamente, son más que la herniación de la mucosa a través, Se considera que estos divertículos corren aumento de la presión intraluminal del esófago. Lógicamente, a la parte inferior hay una presión, como vimos en la manometría, al entrar hasta que no se abre ese esfínter inferior, ¿no? Y el colmo, como se dice, de aumento de la presión es el caso de la calasia, que se distiende tanto el esófago porque el esfínter está cerrado, una presión muy alta y no abre. Y puede entonces estar asociado con divertículos, cuando se inflama la mucosa, etc. y las paredes y puede horadar hacia afuera formando el divertículo. Son los epifrénicos. La duodenogastroesofagoscopía, aquí están, miren aquí, esto es la salida, la base, ahí está, de ahí hacia afuera, es la mucosa que está saliendo hacia afuera, esto es endoscópico, y los divertículos epifrénicos, ahí. ¿Cuáles son las complicaciones de los divertículos? La odinofagia, lógicamente, dolor al tragar, el hacer presión ese alimento que tiene que salir, de pasar hacia el estómago y no pasa, etc. La acumulación de alimentos en sí, el crecimiento de bacterias dentro de ese divertículo puede traer los abscesos, que pueden servir como caldo de cultivo a los gérmenes, bacterias específicas que crecen dentro de ese alimento contaminado y putrefacto. De ahí la halitosis también. El broncoaspiración, especial en la noche. Lógicamente, la broncoaspiración, el alimento pasa muy fácilmente y esto está como cuadro clínico versus complicación. Perforación es el estiramiento excesivo del divertículo o contaminación o inflamación de las paredes, pérdida de esas capas que están ahí, esa pared se puede perforar por la inflamación y da lugar a desgarro o ruptura de la pared diverticular. Y al haber sabemos que el esófago está ubicado prácticamente desde C6 hasta abajo, ya próximamente entra lo que se llama mediastino, la posición superior e inferior antes de llegar al estómago, pertenece al mediastino. Cualquier perforación de esófago en toda esa área va a provocar lo que se llama mediastinitis. Mediastinitis que se diagnostica, vamos a ver ahora específicamente aquí, esta mediastinitis, le puse esta perforación, el valitado, miren la salida aquí del contenido de vario. Ahora miren aquí, se ve como una doble capa, ahí se ve el corazón
se dibuja perfecto. Eso es que hay un neumomediastino, importante, en el rayo X. Neumomediastino señalado ahí con flechas, ahí está, lo ven. Dolor torácico, disnea y fiebre. No quiere decir que siempre por divertículo. Esto es perforación esofágica, pero puede ser una espina de pescado, un cuerpo extraño, durante una esofagoscopía, que se han visto como son perforaciones iatrogénicas, que se llaman así. Nunca es consciente, lógicamente, pero se produce la iatrogenia, que es el daño al paciente, un proceder de diagnóstico, etcétera, puede ser. ¿Cómo se puede ver? Por ejemplo, en caso de un abordaje de buscando una subclavia, se produce el neumotórax. Eso es una iatrogenia, pero lógicamente no es una iatrogenia consciente, es una iatrogenia inconsciente. Muy bien. Aquí está lo que sería la perforación esofágica. Y algo de avance sobre el HER, o sea, prácticamente aquí estamos, este es el estómago. Fíjense que el gastroesophageal regurgitation disease, el HER, esta enfermedad de reflujo gastroesofágico se produce cuando el ácido del estómago, y lo pongo porque puede ser causa de formación de divertículos con debilidad de la pared, y puede, después de que ya se inflamó, la alta presión puede, como complicación, perforaciones esofágicas, úlceras, sangramiento, etc. El ácido del estómago fluye con frecuencia hacia el tubo esófago y conecta este estómago con el pH de esófago. Lógicamente, el pH de esófago no es ácido. Hay un esfínter bien controlado aquí a este nivel, lógicamente, porque el pH gástrico, si es de los 3 o 2, prácticamente en la escala de 0 a 14, de 3 o 2 o 4, una acidez grande para, lógicamente, la digestión, producida por las células parietales del estómago y las células oxínticas. Y también vamos a ver cuando llegamos a la fisiología gástrica, quién produce toda la mayor cantidad de ese ácido clorhídrico, que es el que le da el pH ácido del estómago, etc. Y entonces nada, esto fue una lapidita, mencionárselo porque va a ser motivo de un tema, el HER, el reflujo gastroesofágico como patología. Y nada, bueno, gracias. Sigo, ha sido unos días que no estaba con ustedes, pero vamos a seguir adelante. Ya vienen otros temas, quizás sobre esófago, todavía no nos vamos para estómago. Y nos faltan algunos temas de ver en cuanto a, antes de caer en estómago como tal, en planología, nos faltan datos sobre la cavidad abdominal. Tenemos que estudiarla más profundamente antes de empezar con los órganos de la cavidad. Y entonces aquí vamos a ver que, fíjense qué interesante, Dios conoce a su gente, Dios conoce a su pueblo y sabe, fíjense que Dios permite las peores batallas a sus mejores soldados. Así que no voy a dar más opinión. El mundo está muy convulso, no quiero meterme en política, pero sí sabemos que los mejores soldados son aquellos que saben defender sus causas y saben luchar los mejores soldados luchan por su pueblo, los mejores soldados luchan por sus mejores causas, y así, por eso es que Dios está siempre, le da las peores batallas a sus mejores soldados, pero esos soldados son capaces de librar esas batallas y vencerlas. Así que en el caso de ustedes que me ven mucho, que son estudiantes, le da los mejores soldados para Dios son esos que hacen medicina, la carrera de medicina, que se van a hacer profesionales en la medicina, que van a atender a médicos. Por eso es que le da la fortaleza y no les pone tan fácil la carrera, pero sí sabe que son sus mejores soldados y por eso le da las peores batallas, pero son vencibles y siempre se logra el triunfo. Por tanto, bueno, casi lo último que les digo es no dejen de suscribirse. Yo sé que cuando ya llegue hasta ahí casi ya van a cerrar ya no van a seguir viendo el video, pero se pierden esto que les estoy diciendo. Suscríbase, denle a la campanita para que le llegue mis videos siempre. No deje de hacerse miembro del canal. Si usted quiere puede escoger un solo mes
un solo mes comparte conmigo y se puede retirar después. Solamente no tiene que fijamente dejar eso para siempre. Aunque tengo miembros del canal que hace más de un año que están conmigo y ahí siguen apoyando al canal y siempre adelante, siempre con ese deseo de ayudar, porque ese es mi deseo, ayudarlo a ustedes. Así que bueno, no lo piensen, no lo piensen. Y está también Super Sans, que les espero, Super Gracias, que siempre agradecido con esa materialización del agradecimiento. Así que seguimos adelante, nos vemos en el próximo tema.